¿Qué tal compañeros y profesor Aquino? Mi nombre es Daniel Vargas. El día de hoy vengo a mostrarle un poco de código de PHP. En el problema número 2 tenemos que hallar el cociente y el residuo, el resto de dos números enteros. Entonces declaramos cuatro variables para ese problema. $n1 que sería el primer número y $n2 que estaría dividiendo el primer número. El $c sería el cociente y $r sería el residuo. Entonces $n1, ejemplo 9, lo dividimos entre 5. El cociente es 1.8 y el residuo es 4. En el siguiente problema tenemos que hallar la potencia de a elevado a cualquier número que n pertenezca a los números positivos. Entonces declaramos para este problema tres variables, $a y $n. $a será el número que va a ser potenciado por $n y $p sería la potencia, que acá está. Entonces ponemos 10 elevado a la 2, la potencia nos da 100. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 10 por 10, porque lo estamos multiplicando dos veces y el resultado va a ser 100. Podemos colocar, por ejemplo, 6, lo estaré multiplicando 6 veces y nos daría 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, el resultado es 1.000.000. Entonces estamos bien. El siguiente problema, el número 5, tenemos que dar la radicación de cualquier número. Entonces declaramos tres variables, $a que va a ser el número y $n que es el número que vamos a radicar y $r que sería el resultado. Entonces venimos y insertamos un número 8 y radicamos el número 9. La radicación va a ser de 1.25999. El siguiente ejemplo es el problema número 7. En el problema número 7 tenemos que determinar la suma de n números primos, números enteros positivos. Declaramos para este ejemplo dos variables y su suma. Entonces, por ejemplo, 9, la suma nos va a dar 45. El siguiente ejemplo son los propuestos del capítulo 1. El primer propuesto es el número 4. En el propuesto número 4 tenemos que obtener el valor de c y d de acuerdo a la siguiente fórmula, y nos da una fórmula que es 4a al cuadrado más 3ba más b a la 2 al cuadrado dividido a elevado al cuadrado menos b al cuadrado, y la fórmula de d es c, el 3c al cuadrado más a más b dividido 4. Entonces declaramos para este ejemplo cuatro variables.
dólar A y dólar B va a ser cajas de texto en la cual vamos a insertar un número, y dólar C tenemos que multiplicar 4 por dólar A, dólar A, dólar A, dólar A, más 3 por dólar A por dólar B, más dólar B por dólar B, y eso lo dividimos en dólar A por dólar A menos dólar B por dólar B, y dólar C y dólar D, perdón, que sería 3 por dólar C más dólar A más dólar B dividido 4. Entonces vamos al propuesto número 4 y podemos insertar el número 10, 90, y el número 3 nos daría un negativo, la fórmula, debido a la fórmula. El número 4 nos daría otro número debido a la fórmula. El propuesto número 5. Propuesto número 5 dice: dado 4 números enteros, obtener el porcentaje de cada uno en función a la suma de los números ingresados. El número 1, número 2 y número 3 y número 4 son cajas de texto, y el código sería $N1 más $N2 más $N3 más $N4, y $P1, que sería el porcentaje de los números, es $N1 por 100 dividido $S. Entonces saltamos, por ejemplo, 80, 70, 10 y 90. El porcentaje de esos números es de 32%. El siguiente es el propuesto número 6. El propuesto número 6 declaramos, en el propuesto número 6 hay el área del perímetro de un cuadrado. Entonces declaramos 4 variables: la base, la altura y el área del perímetro. Entonces aquí en $B y $H son las cajas de texto. $A, que es la altura, es base por altura dividido 2, y el perímetro es base por 4, porque un cuadrado tiene los mismos longitudes en los 4 lados. En la base le podemos poner 80 y en la altura 90. El área del perímetro sería, el área es de 3600 y el perímetro de 320. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos que la base era 80 y la multiplicamos por 4 a 320, que es el perímetro, y la área, que sería base por altura dividido 2, nos da 3600. El siguiente ejemplo es el propuesto número 7. En el propuesto número 7, dada una cantidad de horas, obtener su equivalencia en minutos y en segundos. Entonces declaramos $N, que es el número de horas, $M, que es minutos, y $S, que es segundos. $N, que sería la caja de texto, que sería el número a ingresar, y $M, que serían los minutos, que sería por 60, porque una hora tiene 60 minutos, y $S por N por 3600, que es lo que tiene una hora, 3600 segundos. Entonces, propuesta 7, tenemos 10 horas, tenemos 600 minutos y 36.000 segundos. En el siguiente propuesto tenemos el propuesto número 8. Propuesto número 8. Propuesto número 8 dice convertir una cantidad de grados Fahrenheit a Celsius y Kelvin. Entonces declaramos 3 variables, que es grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Grados Fahrenheit es la caja de texto que vamos a ingresar y tenemos que convertir a grados Celsius y Kelvin. De grados Celsius tendríamos $grados Fahrenheit menos menos 32, por 5 dividido 9,
Y para sacar los grados Kelvin tenemos que sumar a lo que salió en dólar Celsius más 273.15. Entonces tenemos 90 grados Fahrenheit, tenemos 32 grados Celsius y 305 grados Kelvin. El siguiente es el propuesto número 9. El propuesto número 9 es hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Este propuesto es similar al propuesto de la base por altura del cuadrado, que es este. A diferencia que este no lo multiplicamos por 4, porque no multiplicamos por 4 debido a que el rectángulo tiene los lados iguales. Entonces declaramos base, altura, área y perímetro. La base por altura que nosotros lo vamos a insertar, que son las cajas de texto, y el área que sería $B más $B más $H más $H, que era lo que les decía, que tiene dos lados iguales y dos lados diferentes. Y $P, que sería el perímetro, que es $B por $H, que sería base por altura. Entonces insertamos de base 10 y de altura 15. El área nos dará 50 y el perímetro 150, porque nosotros dijimos que en el código iba a ser en el área es $B. En este caso nosotros pusimos en $B, que sería base 10 más 10 más 15 más 15. Entonces nos daría $10 más 10 más 15 más 15 nos da 50. Y para allá el perímetro tenemos que multiplicar base por altura. Entonces tenemos que multiplicar 10 por 15 y nos da, lo sumé, 10 por 15 y nos da 150. Entonces el siguiente es el propuesto número 10. Propuesto número 10, tenemos que convertir grados sexagesimales a centesimales. Para eso declaramos dos variables que son grados sexagesimales y grados centesimales. Los grados que van a resultar son debido a los grados centesimales es igual a grados sexagesimales por 200 dividido 180. Tenemos 50 grados sexagesimales y nos da 55 grados centesimales, porque nosotros declaramos que iba a ser lo que sacamos en sexagesimales por 200 dividido 180. Entonces nosotros insertamos 90 y sale 100. ¿Por qué? Porque nosotros 90 por 200 dividido 180, eso nos da 100. Ese es el capítulo número 1 del libro de PHP. El capítulo número 3 tenemos el problema número 11. Capítulo número 2 tenemos el problema número 11. Ahí está. En el capítulo número 2 tenemos el problema 11.
El problema 11 nos dice que dado dos números enteros diferentes devolver el número mayor. Todos nosotros acá declaramos dos números, el número 1, número 2 y el dólar m que sería el mayor, el número mayor, que nos lo diga cuál es. Entonces dólar $n1 y dólar $n2 son cajas de texto. Insertamos if, que sería dólar $n1 si es mayor a dólar $n2, dólar m, dólar mayor, o sea el dólar número mayor es igual a dólar $n1 si en este caso es mayor. Dado el otro caso que sería el contrario, entonces sería dólar m, dólar $n2, el número 2 sería mayor al número 1, entonces el número mayor sería el número 2. Entonces insertamos 10 y 20, nos tendría que dar el número 20 porque es el mayor, y así es. El siguiente es el número el siguiente es el problema número 12. El problema número 12 dice determine si un número entero es positivo, negativo o neutro. Entonces para esto declaramos dos variables, el número que vamos a insertar, que es $n, que sería la caja de texto, que acá está la caja de texto, y $r, que sería el resultado de si es positivo, negativo o neutro. Entonces si $n, o sea el número, es mayor a 0, positivo. Dado el caso contrario, $n es menor a 0, es negativo. Y si $n es igual a 0, es neutro. Entonces podemos poner el número 2 positivo. La respuesta es positivo. Menos 2 es negativo. Y si colocamos 0, nos daría neutro. El siguiente es el problema número 15. El problema número 15 dice determinar si un número entero es par o impar. Este es parecido a solo que debemos de colocar si es múltiplo de 2 es par, y si no es múltiplo de 2 es impar. Entonces declaramos dos variables, la número 1, la $n, que sería el número a ingresar, que sería la caja de texto, y $r, que sería el resultado. Entonces número 15 podemos colocar 90, que es un número par porque termina en 0, la respuesta sería par. Podemos colocar el número 91, que es impar debido a que termina 1 y 1 no es múltiplo de 2. Y si colocamos 0 es par porque no termina en 1, 3, 7 o 9. Entonces de ahí vendrían los propuestos del capítulo número 2. El propuesto número 12. El propuesto número 12 dice si tenemos dos números enteros devolver el número menor. Entonces declaramos dos variables que son el número 1 y el número 2, que sería el valor a ingresar, y el m, que sería el número menor, porque nos pide si devolver el número menor. Entonces insertamos 4
y 9. El número menor es 4. Ese es parecido al capítulo 1. Entonces el propuesto número 13 nos dice si tenemos dos números, determinar si son iguales o son diferentes. Entonces para esto determinamos tres variables, dos que serían los números a ingresar, que serían las cajas de texto $A y $B, y $R que sería el resultado. Nos pide que determinemos si son iguales o diferentes dos números. Entonces si $A es igual a $B, pondrá iguales, y si $A es mayor o menor a $B, es diferentes. Entonces puesto número 13, pongamos 10 y 10 nos tendría que dar iguales, y si ponemos 80 nos daría diferentes, menor, diferentes, porque es igual o mayor nos daría diferentes. En el propuesto número 14 nos pide, dado un número entero, devolver el doble del número si este es positivo. Dado un número entero, devolver el doble si el número es positivo. Por ejemplo, si tenemos 4 nos daría 8 porque es doble, porque sería positivo. El triple si es negativo. Si es 0 nos daría el triple. Y 0 si el número, nos daría el triple si el número es negativo, es menor a 0, y nos daría 0 si es neutro, o sea 0. Entonces para esto declaramos dos variables, $n y $r, $n en la caja de texto y $r el resultado. Y ponemos -2, la respuesta sería -6 porque nos daría el triple. Entonces -2 por 3 nos da -6. Si nosotros insertamos un número positivo, por ejemplo 2, nos daría 4 porque está multiplicando. 2 por, no, sería 2 más 2, 2 más 2 nos daría 4. Y si es igual a 0 nos daría 0, que ahí está. El siguiente es el propuesto número 16. Propuesto número 16 dice, después de ingresar 4 notas, obtener el promedio de las 3 mejores y mostrar el mensaje aprobado si el promedio es mayor o igual a 11. Caso contrario, mostrar desaprobado. Entonces para esto necesitamos 4 cajas de texto porque nos piden 4 números y que resalten las 3 mejores. Número 1, número 2, número 3, número 4. Y esas van a ser las cajas de texto de números a ingresar. El promedio y el resultado. Que acá está. Entonces nos pide que para hacer el promedio sería la primera nota más la segunda nota más la tercera nota más la cuarta nota dividido 4, porque son 4 notas las que hemos sumado. Y para hacer el promedio, si es menor a 11, si es mayor a 11, o igual a 11, nos va a decir que el resultado es aprobado. Si no, si el resultado es menor a 11, nos va a colocar desaprobado. Entonces ponemos el número que en la primera unidad sacó 93, en la segunda unidad sacó 83, en la tercera unidad sacó 60 y en la cuarta unidad la va a ganar el patojo con 100. El promedio es de aprobado porque lo ha sacado con más de 11 o igual a 11. Entonces nos sería 93 más 83 más 60 más 100 dividido 4
261 y eso es mayor a 11. Pero para ponerlo en números más pequeños podría ser 8 o 9. 9 más 8 más 6 más 10 nos daría desaprobado. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el cálculo sería 9 más 8 más 6 más 10 dividido 4 nos da 8.25 y 8.25 es menor a 11 porque faltarían 2.75 para llegar al número 11. El siguiente es el propuesto número 17. En el propuesto número 17 nos pide, dado los siguientes datos de entrada: saldo anterior, tipo de movimiento, retiro, una R o D de depósito y monto de la transacción, obtener como dato la salida del saldo actual. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4 variables. 3 van a ser las cajas de texto porque nos piden que demos el saldo anterior, el movimiento actual, o sea el retiro, y el depósito que nosotros hacemos, y el resultado del saldo final nos va a dar a obtener el dato del saldo actual. Nos va a dar cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria después de haber retirado, depositado y un movimiento de transacciones. Entonces teníamos de saldo 100 quetzales, retiramos 50 y nos depositaron 5 quetzales. El saldo actual sería de 55. ¿Por qué? Porque teníamos 100, nos quitaron 50 y le invertimos 5, 55. En el propuesto número 18 nos piden, dados dos números enteros A y B, este es A y este es B, determinar cuál es el mayor con respecto al otro. Por ejemplo, nos daría dos cajas de texto, tres variables, dos cajas de texto, dólar A y dólar B, acá están, y nos dice que si dólar A es mayor a dólar B, entonces nos daría el resultado en la caja de texto: dólar A es mayor que dólar B. En este caso podríamos poner 10 y 5. Si 10 es mayor a 5, y si es caso contrario, que dólar B sea el mayor, entonces nos pondría dólar B, o sea, ponerle 10 otra vez y que hace 3. Entonces nos diría que 10 es mayor a 3, o que sea igual a los dos números, por ejemplo 10 y 10, nos pondría que A es igual a B. A es igual a B. A esa no se guardó. Entonces podríamos poner dos números enteros A y B. Podríamos poner 90 y 100. Nos pondría que 100 es mayor que 90. Y si pondríamos caso contrario, que 90 y acá 100, nos daría que 100 es mayor o igual que 90. Para variar, 100 es mayor que 80. Y si los dos son iguales, 10 y 10, nos diría que 10 es igual a 10. Este propuesto es el propuesto 19, y dice: dado que se tienen tres longitudes, diga si forma un triángulo.
El teorema dice: todo triángulo, cada lado es menor a la suma de los otros lados, pero mayor que su diferencia. Entonces declaramos acá 7 variables, 3 cajas de texto, porque ahí vamos a insertar los 3 valores. Y nos tiene que decir si es un triángulo o no es un triángulo, dependiendo de la suma de cada uno de ellos. Entonces pues colocamos 10 y 10, que nos daría un triángulo perfecto. No es un triángulo, nos dice. Pero si ponemos 20 y 30, nos dice que tampoco es un triángulo. Entonces, para que nos den, tendría que ser bueno. Entonces podríamos poner 5 y 1. Tampoco nos diría que no es un triángulo. Entonces no me acuerdo cómo resolví este. No recuerdo cómo resolví este. Pero el siguiente es el propuesto número 20. Propuesto número 20 nos dice: dado que tenemos 3 longitudes, si forman un triángulo, devolver el tipo de triángulo según sus lados. Sus 3 lados son iguales, que nos diría que es un triángulo equilátero. Si sus 3 lados, si solamente 2 lados son iguales, nos diría isósceles. Y si sus 3 lados son diferentes, nos diría escaleno. Entonces declaramos también las mismas 7 variables. En este problema también declaramos las 3 cajas de texto y sumamos si A para que sea triángulo equilátero sería A más B, nos daría triángulo equilátero. A es igual a B, triángulo equilátero. Si A es mayor o menor a B, que es igual a C, nos daría triángulo isósceles. O otro caso también sería B, que sería mayor o menor a y C, que son iguales, triángulo isósceles. O C, que es mayor o menor a A y B, que son iguales, triángulo isósceles. Igual sería con el triángulo escaleno. Si sus 3 lados son diferentes, nos diría que es un triángulo escaleno. Entonces colocamos 10, 20 y 30, nos diría que es un triángulo escaleno. Si colocamos 20, 10, triángulo escaleno. Colocamos 80 y 6, diría que es un triángulo escaleno. Bueno, estos últimos problemas me salieron mal. Ella queda a merced del profesor Aquino. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo por el día de hoy. La próxima semana estaré entregando el otro laboratorio para el profesor Aquino. Y bueno, chao.